La reforma tributaria se tomó la agenda a partir de este lunes en Chile, después de que la presidenta Michelle Bachelet anunciara cómo va a ser esta. Es algo técnica, sin embargo, conviene entrar en algunos de sus aspectos y para eso vamos a conversar esta noche con el economista, exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Encantado, Marlene. Buenas noches. La presidenta dijo, a gastos permanentes necesitamos ingresos permanentes. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Lo dijo también el presidente de la CPC. Bueno, esa es una regla sensata de buen manejo fiscal, pero la verdad es que no es cierto que estos ingresos que se pretende recaudar con la reforma tributaria necesariamente sean permanentes, porque el resultado esperado de los 8.000 millones de dólares depende de que la economía continúe marchando bien. Si la economía se tranca o si la economía baja su ritmo de crecimiento, desgraciadamente no van a estar esos 8.000 millones de dólares que se consideran. Y va a ser menor, por lo tanto, como lo considera un estudio de la CPC, precisamente. Serían menor por ese menor crecimiento económico. ¿Y afecta el crecimiento económico? ¿Afecta finalmente el empleo tal cual como está planteada en este momento la reforma tributaria? Para mí ese es el punto central en este momento. Lo que el gobierno tiene que convencer a la ciudadanía, en mi opinión, y especialmente al Parlamento, es que esta reforma es capaz de mantener el buen crecimiento del empleo y la baja tasa de cesantía que estamos viendo hoy día. Acabamos de recibir hoy día las noticias del resultado de febrero, 6,1% de cesantía y 200.000 empleos creados en los últimos 12 meses. Esas son cifras de muy buen desempeño del mercado laboral, de muy buen resultado para la gente. Hay 200.000 familias que tienen un miembro más de ellas hoy día trabajando, aportándole ingresos al hogar, y eso, mantener ese ritmo no es nada de fácil. Pero sin embargo viene a la baja el crecimiento, hoy día mismo lo dijo el informe de política monetaria del Banco Central. Mayor razón entonces para preguntarse si esta reforma tributaria ayuda en algo en esa materia. Mi temor es que no. Mi temor es que esta reforma está diseñada un año atrás, un año y medio atrás, cuando la economía estaba embalada, con un muy buen crecimiento, con muy buen desempeño, y está el diagnóstico, y de alguna manera surge de las palabras incluso de la presidenta hoy día, es que ya que tenemos buen crecimiento podemos preocuparnos ahora de otros temas, como por ejemplo redistribuir mejor los ingresos. ¿Y se redistribuye mejor, cree usted, con una reforma tributaria? No, si causa más cesantía. Si la principal raíz de la pobreza y la desigualdad en Chile es la falta de trabajo. El principal problema que Chile tenía 4 años atrás ese era el enemigo número uno, la cesantía. Hoy día no lo es, hoy día hemos reducido la cesantía a 6%, pero no vaya a ser cosa que estos cambios tributarios, que nos regresen al sistema tributario que teníamos en los años 70, porque eso es en el fondo lo que se está proponiendo, realmente tranque el crecimiento económico, tranque. ¿No cree usted que esto de podría ser campaña del terror? No, no es campaña del terror. Esto es un análisis de las cifras y de las tendencias, de las experiencias de países que han subido los impuestos. Como Chile, que tenía impuestos parecidos a los que se están planteando ahora en los años 70 y los resultados económicos los conocimos. Entonces, es fácil, obviamente, acusar de campaña del terror al que hace un pronóstico crítico. Pero eso mismo fue que habló hoy día la presidenta Bachelet cuando dijo que se había tomado en cuenta los países que a igual desarrollo nuestro hoy en día, la tasa de impuestos que tenían en su momento y que habían subido de impuestos y luego eso no había afectado a esa economía y habían logrado llegar al desarrollo. Pero no han subido los impuestos a las empresas. Las empresas en Chile hoy día están pagando ya con el 20% de impuesto que rige, como porcentaje de la economía nacional, están aportando a el fisco una magnitud mayor que la que se aporta en promedio en las economías desarrolladas. Por ejemplo, las que están... ¿En las empresas? Claro. En la OCDE, el resto de los países OCDE tienen tasas impositivas todavía más altas. Tasas más altas, pero tienen excepciones tan importantes que, por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de impuesto de las empresas es 39%. El cálculo que hay de que efectivamente pagan las empresas va entre 17 y 22%. La tasa que está planteando la reforma tributaria del gobierno es 25% para las empresas, pero como después se dice que los socios de las empresas, los dueños de las empresas de cualquier tamaño, van a pagar en su ingreso personal el total de la utilidad, eso hace que en los hechos el aumento del impuesto a las empresas es de 20% a 35%. 35% nos dejaría a nosotros como el tercer país con la más alta tasa. Bueno, pero después se devuelve, ese es todo el tema con el food. Y también No, eso se devuelve solamente a aquellos que están bajo el tramo de... Que ganan menos, en el fondo, que el 35%. Un inversionista extranjero
que tiene acciones de una sociedad anónima chilena, como las que tienen ADR u otras, o una empresa minera que tiene inversiones en Chile, o que tiene una empresa industrial cualquiera, esa va a estar pagando el 35% sobre el total de la utilidad. No, sobre el total, no como ocurre hoy día, que es sobre los retiros. Ese es un cambio tributario de muy importante magnitud. Insisto, eso nos deja con la tercera tasa más alta de impuesto a las empresas, lo que se llama el impuesto corporativo, de entre los países desarrollados, los países de la OECD. Los dos que nos anteceden son Estados Unidos y Japón. Países que, además de ser riquísimos, como decía antes, tienen muchas excepciones, así que en la práctica la tasa verdadera es más baja. Pero las personas que defienden lo que se está proponiendo ahora con la reforma tributaria dicen que la manera en que usted está mirando esta reforma tributaria son ciertos puntos, pero cuando uno mira la reforma tributaria de manera global, con las exenciones que pretende, con, por ejemplo, temas como la depreciación instantánea en vez de la depreciación acelerada para las empresas, cuando se mira con un todo, estas alzas tienen compensaciones para las pequeñas y medianas empresas que finalmente la harían más bien equitativas. Ahí entramos en los detalles que no los conocemos bien. Lo que se anunció hoy día son solamente los grandes titulares. Entiendo que mañana va a haber más claridad, así que nos estamos adelantando un poco a eso. Pero lo que aparentemente, digamos, entre líneas se lee de lo que se anunció hoy día es que habría efectivamente paliativos para las empresas muy pequeñas. Hay que entender en esto que cuando se está hablando de 800 o 900.000 empresas en Chile. De esas hay como 600.000 que son en realidad empresas de una persona. Son microempresas que tienen un solo trabajador que es el propio dueño de la empresa. Son talleres, almacenes pequeños, kioscos, empresas de ese tipo. Esas aparentemente tendrían un tratamiento más favorable que las haría, digamos, quedarían protegidas en parte del efecto de esta reforma. No el resto. Pero no el resto. ¿Y la sociedad hay 200.000 empresas que son pequeñas o medianas, que dan empleo en promedio a 10 personas cada una de ellas. Esas estarían siendo afectadas. Y sobre eso hay todavía otras 15.000 empresas que dan empleo aproximadamente a 100 personas por empresa, que serían aún más afectadas. Entonces, esas fuentes de trabajo, que son las que han dado empleo a estos 200.000 chilenos y chilenas en los últimos 12 meses, esas son las empresas que sufrirían con esto. La depreciación acelerada o instantánea, que es una mecánica para cargar a gastos las compras de maquinaria, afecta muy poco. La gran mayoría de las empresas, incluso las pequeñas, hoy día financian con leasing las compras de maquinaria y al hacerlo así quedan al margen de este tratamiento. El resto de la inversión relevante es en cuentas por cobrar, en inventarios, que no se afecta con la depreciación acelerada. Así que es un paliativo, es cierto, no quiero sonar, digamos, excesivamente crítico, es un paliativo, pero es menor. Finalmente, de los temas que habló la presidenta hoy día era hacernos cargo de una sociedad más cohesionada y una sociedad tratando de ir a una mayor igualdad. ¿Cree usted que con una reforma tributaria, más allá de esta específica, en general con las reformas tributarias, se llega a una mayor igualdad después de pagar impuestos? Yo creo que el propósito es muy loable, y yo lo suscribo, pero creo que el camino no es ese. El camino es precisamente crear una economía dinámica que dé más empleo. La pregunta es, ¿esta reforma garantiza realmente que baje la desigualdad? No me parece a mí. No me parece, porque creo que esta reforma tributaria que fue anunciada hoy día, porque esa reforma tributaria creo que tiene un alto riesgo de frenar el crecimiento del empleo, de causar cesantía. Y ese es el mejor camino para tener más desigualdad. Es cierto que lo que se pretende es gastar estos recursos en parte en educación, y eso es favorable, crea mejores oportunidades, pero hay que ver cuáles son esos proyectos educacionales que todavía no conocemos. Y por otra parte, creo que este tipo de enfoque tributario que está detrás de esta reforma, a mí entender, avanza hacia una sociedad que es diferente de la que a mí me gustaría. A mí me gusta una sociedad dinámica, una sociedad que premia el trabajo, el esfuerzo personal, que premia la creatividad, el emprendimiento, la innovación. Todo eso requiere precisamente impuestos más bajos y más parejos. Yo trataría de avanzar
a que el impuesto máximo a las personas, que entre paréntesis está bajando de 45 a 35, solo para el tramo más alto, o sea, para los que ganan más de 6 millones de pesos al mes. Yo bajaría eso gradualmente, porque no se puede hacer muy rápido, gradualmente al 25% y en las empresas la subiría del 20 al 25%. ¿Usted propuso esto cuando era ministro? ¿Hacerlo, por ejemplo, de esa manera? Porque ustedes también hicieron reformas tributarias. Sí, no era mi tema el tema tributario cuando yo era ministro. Sí trabajé en los cambios tributarios que hicimos para las pymes, algunos de los cuales aparentemente se están retrotrayendo, digamos, en esta reforma que vamos a conocer en más detalle mañana. Muy bien, Juan Andrés Fontaine, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Con todo gusto, pues.